le bendiga. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla su hermano en Cristo, David Bernal, por la gracia del Señor, ministro de la palabra. Y bueno, queremos compartir con cada uno de ustedes una serie de temas en el área de la escatología bíblica. Queremos compartirles para que podamos enriquecernos en el conocimiento de la palabra, para que podamos edificarnos y aprender de ella. Hoy estaremos analizando, estaremos mirando la escatología bíblica a manera de introducción. Estaremos hoy iniciando con este tema. Posteriormente a la primera explicación, la primera parte de esta explicación, le estaré mostrando entonces los temas que se van a tener en cuenta para el desarrollo de este estudio. Por eso yo le invito para que se suscriba a este canal. Será por este medio por el cual se estará compartiendo cada uno de estos temas y entonces sería bueno que usted se suscribiera para que estuviera informado y pudiera entonces recibir el beneficio de cada una de estas enseñanzas para su crecimiento espiritual. Entonces, bienvenidos a cada uno de ustedes en esta hora. Vamos a hablar entonces sobre la escatología bíblica a manera de introducción. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es la escatología bíblica? ¿Qué es la escatología bíblica? Entonces, la escatología bíblica es una parte de la teología que se encarga de estudiar al ser humano y al universo, y escuche esto, antes y después de la extinción de la vida en la tierra. O sea que la escatología es una parte de la teología muy interesante, que se encarga de estudiar entonces al ser humano y al universo conjuntamente antes y después de la vida, de la extinción de la vida en la tierra. Entonces, por eso en este estudio vamos a nosotros analizar y a mirar la escatología desde Génesis capítulo 1, desde la eternidad de Génesis capítulo 1 hasta la eternidad de Apocalipsis capítulo 21. El salmista expresa allí en el Salmo capítulo 103, versículo 17, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, ¿sí? Dice, y hasta la eternidad sobre los hijos que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Entonces, en esta área de la teología estaremos estudiando tanto al ser humano como al universo antes y después de la extinción de la vida en la tierra. Entonces, como manera de definición de la palabra escatología, el término escatología, entonces encontramos que es una palabra griega que significa estudio de las últimas cosas, ¿sí? La escatología, entonces, en su significado viene de la palabra griega estudio de las últimas cosas. Escato significa último o postrero, ¿sí? La primera parte de esta palabra, escato, significa último o postrero, y logía significa tratado, discurso y estudio. Por lo tanto, entonces, la escatología es el estudio o doctrina de las últimas cosas. Entonces, en este tema de la escatología bíblica, estaremos mirando lo que la palabra del Señor nos muestra concerniente a esto. Entonces, la escatología bíblica nos ubica, es muy importante que usted tenga en cuenta esto, que nos ubica perfectamente en el fin de las cosas primeras y el comienzo de las cosas postreras, ¿sí? La escatología nos ubica perfectamente en el fin de las cosas primeras y el comienzo de las cosas postreras. Entonces, la escatología bíblica nos muestra que Dios es exacto en el cumplimiento del tiempo. Es muy interesante esta área de la teología porque nos muestra lo exacto que es Dios en el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Porque eso es lo que la palabra del Señor nos muestra. Miremos Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice allí, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en esta área, en este estudio de la escatología, vamos a mirar que Dios es exacto en el cumplimiento de los tiempos proféticos. Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Él es fiel a su palabra. Entonces,
Mateo capítulo 24, versículo 35 nos muestra, Jesús dice, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero, muestra allí un pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Generación va, generación viene, es lo que el Señor está diciendo aquí. La tierra, el cielo se puede envejecer, se pueden desgastar, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. O sea que se cumplirá. Por eso la escatología bíblica es muy interesante poder analizarla y poder estudiarla a raíz de lo que el Señor nos muestra en ella. También entonces, hablando de la escatología bíblica, encontramos que Dios es exacto en su tiempo. Quise colocar ese texto, Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, mostrando esta parte, lo exacto que es Dios en el cumplimiento del tiempo. Ya en su debido tiempo estaremos analizando ese texto, pero quiero mirar algo allí. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. O sea que mire que ya el Señor tiene determinado unos tiempos, ¿sí? Unos tiempos proféticos. Y entonces este pasaje nos deja ver que cuando llegó el tiempo, ¿cierto? Llegó la hora, el día y el mes y el año que el Señor tenía preparado con estos ángeles que el Señor los desató, entonces se cumple el desarrollo del plan divino. Es importante resaltar esto, ¿sí? A la hora de mirar la escatología bíblica. Entonces, la escatología bíblica entonces es el estudio que responde a estas siguientes preguntas. La primera, ¿cuál es la finalidad o el destino final del individuo? ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad o el destino final del individuo? Sería como una de las primeras preguntas, ¿sí? Que estaríamos desarrollando y que la escatología bíblica nos responde a esta pregunta. ¿Cuál es la finalidad o el destino final del individuo? La segunda pregunta, entonces, que también la escatología bíblica responde, es ¿cuál es la meta hacia la que se mueve la raza humana? Es importante poder mirar estas dos preguntas que en el estudio de escatología bíblica lo estaremos entonces desarrollando. ¿Sí? Recordamos, la primera, ¿cuál es la finalidad o el destino del final del individuo? Y la segunda, ¿cuál es la meta hacia la que se mueve la raza humana? Entonces, mirando esto en este orden, encontramos que hay dos clases de escatología, ¿sí? Hay dos clases de escatología. Está la escatología bíblica, ¿sí? Está la escatología bíblica y está la escatología popular, ¿sí? Esas son las dos clases de escatología que encontramos, la escatología bíblica y la escatología popular. En este caso, nosotros vamos a mirar la escatología bíblica y encontramos en la escatología bíblica dos fases, ¿sí? O dos divisiones. Está la escatología bíblica general, ¿sí? Que es la escatología que estaremos tocando en parte, y está la otra parte que es la escatología individual, ¿sí? Entonces estaremos manejando las dos, tanto la general como la individual, en la escatología bíblica. Entonces es muy importante tener en cuenta que en la escatología bíblica hay un ya de cumplimientos, ¿sí? En la escatología bíblica, en este estudio que vamos a desarrollar, es muy importante tener en cuenta que ya hay un ya de cumplimientos y un todavía no de profecías por cumplirse, ¿sí? Entonces, eso lo estaremos mirando ya en su debido orden, en cada tema. Estaremos mirando lo que ya se ha cumplido, lo estaremos analizando y estaremos direccionándonos a lo que todavía no se ha cumplido y que está por cumplirse. Entonces, estaré mencionándoles aquí los temas que vamos a desarrollar en este estudio de escatología bíblica. Bueno, entonces a continuación les estaré compartiendo cada uno de los temas que vamos a estar desarrollando en este estudio escatológico. Entonces, el primer tema que vamos a estar mirando es numerología y simbología bíblica y escatológica. Es muy importante iniciar mirando algo de simbología y numerología para así poder tener una muy buena interpretación de algunos pasajes que vamos a estarlos analizando posteriormente. El segundo tema que vamos a estar mirando entonces es la eternidad parte 1. Estaremos analizando Génesis 1.1, Génesis 1.1, Génesis 1.1, Génesis 1 y 2. También estaremos mirando
por qué el cielo y la tierra estaban desordenados, qué fue lo que sucedió. Estaremos analizando algunas cosas allí y mirándolo a través de este estudio. Entonces, es el segundo tema, eternidad, parte 1. Estaremos entonces después continuando con lo que es días mileniales, ¿sí? Estaremos desarrollando este tema, estaremos analizando también algo muy interesante allí y en el desarrollo de este estudio lo tendremos en cuenta. También entonces continuaríamos con las 70 semanas de Daniel. Se estaría explicando de una manera muy completa las 70 semanas de Daniel. Y seguidamente entonces estaríamos mirando lo que es allí el estudio y análisis a Mateo capítulo 24, ¿sí? Es muy importante poder también hacer allí algunas diferencias, algunas divisiones, estaremos mirando para poder así tener una muy buena interpretación de la escatología bíblica. Seguidamente entonces estaremos hablando de la ley del Cordero Pascual, estaríamos allí mirando este tema. Seguidamente entonces estaríamos hablando bajo una pregunta que es el tiempo de los gentiles, estaríamos explicando también esto, estaríamos hablando también sobre la plenitud de los gentiles, que son dos cosas totalmente diferentes, tanto el tiempo de los gentiles como la plenitud de los gentiles. A veces estos términos en la escatología bíblica entonces hace que haya cierta confusión en algunos, pero aquí los estaremos explicando cada uno y mostrando sus diferencias. Seguidamente entonces estaríamos hablando de una pregunta: ¿cuándo se estrena el cielo y el lago de fuego? ¿Sí? Estaríamos también desarrollando esta pregunta: ¿cuándo se estrena el cielo y el lago de fuego? Estaríamos mirándolo a través de la palabra del Señor. Estaríamos mirando sobre las diferencias entre el arrebatamiento, estaríamos mirando qué es el arrebatamiento, estaríamos mirando qué es la segunda venida de Cristo y haciendo la diferencia posteriormente de un evento del otro, ¿sí? Porque a veces se trata de confundir estos dos eventos cuando en la Biblia están muy bien demarcados y eso lo estaríamos explicando en su momento. Entonces, este sería otro tema. Continuaríamos seguidamente con el cuerpo de gloria. En este cuerpo de gloria, cuerpo glorificado, estaríamos mirando, estaríamos yendo de vida a muerte, de muerte a vida, y estaríamos tocando también lo que es la resurrección y la transformación que va a tener el cuerpo para poder así estar con el Señor siempre. Entonces, es un tema muy interesante, igual que todos los anteriores, y continuaríamos entonces con el siguiente tema, una vez pasado el cuerpo de gloria, estaríamos hablando de tronos, coronas y galardones, ¿sí? Allí estaremos hablando acerca de los tronos, acerca de coronas y los galardones. Es muy interesante también ese tema. Posteriormente estaríamos desarrollando lo que conocemos como la gran tribulación o la última semana de la profecía de Daniel. Estaríamos desarrollándola allí, el tema de la gran tribulación, estaríamos mirando el desarrollo y estaríamos mirando algunas cosas, estaríamos planteando algunas divisiones en el libro de Apocalipsis concerniente a este desarrollo. Posteriormente entonces vendría el Armagedón, ¿sí? Estaríamos mirando qué va a suceder en el Armagedón. Posteriormente a esto estaríamos entonces nuevamente refiriéndonos a la segunda venida de Cristo, ya mostrando allí algunos eventos que van a acontecer cuando el Señor venga por segunda vez. Y ya posteriormente a este tema estaríamos analizando y mirando el juicio a las naciones y a Israel, ¿sí? Estaríamos mirando este tema, el juicio a las naciones y a Israel, y ya entonces ahí nos prepararíamos para entrar a las bodas de la cena del Cordero, ¿sí? A las bodas de la cena del Cordero. Es muy importante hacer la diferenciación entre las bodas y la cena. Y también estaríamos ya entrando entonces a lo que es el desarrollo del reino milenial, el gobierno de Cristo aquí en la tierra por 1000 años. Y seguidamente a esto entonces vendría la guerra de Gog y Magog, que es la última que va a haber.
y ya posteriormente, después de esto, estaríamos entrando a lo que es el juicio del gran trono blanco, ¿sí? El juicio ante el gran trono blanco, expresado allí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante. Entonces estaríamos mirando allí este juicio, analizándolo. Y ya por último entraríamos a lo que es cielos nuevos y tierra nueva, la eternidad parte 2. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, esta es la temática que tenemos propuesta para el desarrollo de este estudio y esperamos poder ser de bendición a cada uno de ustedes. Como dijo el apóstol Pedro, perdón, allí en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, quiero compartirles con cada uno de ustedes cada uno de esos temas que estaremos analizando en este tema, en este estudio de escatología bíblica. Dios les bendiga y esperamos que se suscriban para que así pueda usted recibir la edificación de la palabra en estos temas tan importantes. Bendiciones para todos.